Abrimos nuestra ventana más solidaria. La Asociación para un Trato Ético con los Animales, ATEA, surge en 1994, impulsada por un grupo de personas que durante algunos años formaron la delegación vasca de la Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal, ADA. Estas personas fueron pioneras del movimiento dentro del Estado español. Su mérito, que aunque pasen los años, su reivindicación y su tesón no han perdido la fuerza de los inicios. Las esferas pías se procede a la bendición de... La tradición católica señala el día 17 de enero, San Antonio Abad, como la fecha escogida para bendecir a los animales, a los amigos del hombre. Pero por mucho que San Antonio los proteja, por un lado los cuidamos y por otro los maltratamos. Cada 3 minutos y medio se recoge un animal de los denominados de compañía. Pero no importa que sea cada 3, cada 10 o cada 20, el problema es que el abandono no ha cesado en nuestro país y el maltrato tampoco. A pesar de la reforma del Código Penal el pasado mes de diciembre, en la que desaparece el tema del ensañamiento como condición a la hora de castigar en caso de maltrato, las entidades animalistas consideran que todavía queda mucho por hacer. Nos acompaña en el plató Kepa Tamames, portavoz de ATEA, como hemos dicho, Asociación para un Trato Ético con los Animales. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Es curioso, señor Tamames, el abandono de un animal es uno de los temas, ¿no?, que llama más la atención a la opinión pública, pero bueno, el abandonar a un animal va más allá de esa imagen que tenemos, ¿no?, de ese individuo desaprensivo que deja. Sí, hay una imagen estereotipada de la persona, incluso con su familia, que se para en una carretera, que abre la puerta e invita al Toby de turno a salir para dejarlo allí para siempre, ¿no? Esto quizá fuera realmente así hace unos años, pero ahora lamentablemente es de otra forma. Hoy se abandona durante todo el año y muchas veces se abandona con la aquiescencia de la propia administración, que ha facilitado ese abandono encubierto en las mal llamadas perreras. Entonces, bueno, creemos que esto es un hecho objetivamente negativo, puesto que hoy en día es más fácil abandonar a nuestro compañero de lo que era hace 10 años. Bueno, en el vídeo lo apuntábamos. ¿Qué novedades aporta esta reforma al Código Penal que entró en vigencia en diciembre? Bueno, la principal novedad es que desaparece el término ensañamiento respecto a la anterior Código Penal, a la versión. Entonces, bueno, pues creemos que es importante, aunque desde luego no es suficiente. Antes había que hacer algo con ensañamiento a los animales. Por ejemplo, pegarle un tiro antes no era ensañamiento. Hoy en día, si el juez tiene a bien, pues se puede condenar a alguien a penas de cárcel pues por pegarle un tiro a un animal y causarle la muerte. Creemos que la desaparición de este término ensañamiento, que enturbiaba un poquito todo y que dificultaba muchas denuncias, ha desaparecido y creemos que objetivamente es algo positivo, por supuesto. Bueno, una de sus últimas denuncias se refiere a un pasaje, creo, en Bilbao. Muchas palomas quedaban atrapadas en unas redes donde iban a anidar, ¿no? Gracias a su denuncia se consiguió resolver ese problema. ¿Ocurre con frecuencia? No, en absoluto. Lamentablemente no ocurre con frecuencia y eso significa que tenemos que congratularnos porque por una vez al menos una administración, como es un ayuntamiento importante, el de Bilbao, pues haya tomado cartas en el asunto y haya hecho algo tan simple, pero a veces parece complicado, puesto que no es lo frecuente, como digo, como reparar esas redes. Esto ha evitado la muerte de muchas palomas. Hay que pensar que las palomas tienen el mismo interés en ser felices como nosotros mismos. Pero siempre se ha dicho, señor Tamames, de las palomas, que son las denominadas ratas del aire. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que no, yo creo que esa es una poco afortunada expresión. Muchas veces se les denomina plaga, pero yo no conozco mayor plaga que la que constituimos nosotros mismos, ¿no?, que lo ensuciamos todo cuanto tocamos, etcétera. Las palomas, como digo, son seres sensibles, a veces pueden causarnos problemas, pero yo creo que el problema de un gaseo masivo de palomas es para ellos mucho más importante de lo que pueda ser para nosotros, que nos ensucian ocasionalmente pues determinados monumentos. Por supuesto que hay que defenderse de este tipo de cosas, pero en muchas ciudades europeas precisamente, bueno, pues no desconocidas como Florencia, pues han puesto en práctica pues métodos de control de palomas que han resultado muy eficaces. Entonces la pregunta es, si sabemos cómo funcionan las cosas humanitariamente en otros sitios, ¿por qué no aplicarlas aquí? Podemos decir entonces que no es una práctica habitual en las ciudades. No, desde luego que no. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Bueno, una de las misiones de su asociación, de ATEA, es concienciar, ¿no?, difundir un poquito ese mensaje contra el maltrato animal. ¿Cree usted que somos conscientes realmente? Yo creo que la sociedad no, y como parte de la sociedad, la administración tampoco. Yo creo que la sociedad sigue pensando en los animales en general, salvo algunas excepciones, usted antes lo ha comentado, los llamados animales de compañía, que sigue pensando en ellos pues como meros enseres, meros instrumentos a nuestra disposición. Vemos a los animales como vemos los productos de unas estanterías
estantería de un supermercado y nos servimos de ellos como nos podríamos servir de objetos, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos principales es transmitir una idea que en principio debería ser obvia, y es que los animales están tan interesados como nosotros en cosas como el bienestar y justamente en lo contrario, es decir, el malestar. Nosotros solemos decir que no hay un tipo de sufrimiento al que podríamos denominar humano, entre comillas, como no hay un tipo de sufrimiento de las mujeres y de los hombres o de los animales, que el sufrimiento siempre es indeseable para el que lo sufre, también los animales, y que desde luego, bueno, pues empatizar con los animales más allá de la línea humana es un buen ejercicio ético. Es curioso porque en 15 años para acá se puede decir que a lo mejor la situación sí ha mejorado, pero se siguen encontrando con barreras, ¿no? Serias dificultades, obstáculos. Sí, las barreras están más que nada en la administración, que no cumple las propias leyes que ella propugna, ¿no? Esto en un Estado de Derecho yo creo que es incompatible. Entonces, cuando una administración decide imponer una ley y luego es ella misma la que no lo cumple, yo creo que algo fundamental en esta sociedad está fallando. Esa es la principal barrera, que no se cumplen las leyes. Y luego también, pues a nivel político, de alguna manera, pues creo que se tendrían que promulgar muchas más leyes y a mejor velocidad. Me va a permitir que tratemos el tema de las corridas de toro. Voy a leer textualmente, porque ustedes afirman que las corridas de toros merecen, en un plano moral, una condena al menos tan contundente como el ahorcamiento público de ladrones o la mutilación genital femenina, y su defensa a ultranza por parte de los poderes establecidos no hacen sino convertirlas en auténticos crímenes de Estado. Sí, efectivamente, si uno piensa en esa afirmación, que puede ser cruda en un principio, pero que es una verdad como un templo, pues uno llega a determinadas conclusiones. Esto no es sino la lógica consecuencia de lo que antes decía. Es decir, a menos que consideremos que el sufrimiento es diferente, mejor o peor en los animales que en el ser humano, o dentro de los seres humanos en unos colectivos que en otros, llegaremos a la conclusión de que el sufrimiento siempre es indeseable para la víctima. Y cuando es indeseable, nosotros, que somos animales éticos, me refiero a los seres humanos, tenemos la obligación, la autoimposición, me atrevería a decir, de intentar al menos no causar un daño gratuito a los demás, sean humanos o animales. Las corridas de toros se han prohibido en Canarias y en Cataluña. Ha levantado una seria polémica, ¿no?, en la opinión pública. ¿Qué le parece? Pues me parece natural que cree una polémica, puesto que cualquier cambio, y además un cambio creo que es sustancial, importante, como la prohibición de un espectáculo que, bueno, tiene muchos adeptos, hay que reconocerlo, pues es normal que cree polémica, como creó polémica en su día pues el hecho de darle el voto a las mujeres. Pero yo creo que este tipo de polémicas, bueno, pues es un buen pago para el progreso, que las cosas tienen que ir cambiando y tienen que ir cambiando a mejor para cada vez más número de individuos, y en la medida de que son individuos, me refiero a los toros, que son capaces de sufrir y por tanto interesados en algo tan sencillo como es su felicidad, su bienestar, pues yo creo que está bien empleado el hecho de que exista una polémica, inevitable por otra parte, pero también muy enriquecedora para una sociedad ética como la que constituimos la comunidad humana. Muchos defienden que si se prohíben las corridas de toros, el toro de Lidia debería de no existir. ¿Como razón? Bueno, tienen razón en parte, pero seguramente ellos, que se tildan a sí mismos de ecologistas, tendrían que proponer y propugnar pues unos determinados espacios donde se conservara el toro de Lidia. Nosotros les ayudaríamos en ese sentido, en campañas de recogida de firmas, y seguramente iríamos de la mano, y bueno, yo creo que sería un buen fin, un fin muy atractivo pues para algo tan ignominioso como las corridas de toros. Porque, señor Tamames, la persona que maltrata a un animal en cualquiera de sus vertientes, ¿por qué lo hace? Pues porque entiende que es lo natural, que no hay nada de malo en ello, que no hay nada que decir desde un punto de vista ético. Pensemos que lo que hacemos los seres humanos es la mera puesta en práctica de nuestras ideologías, de nuestras ideas. Y entonces, cuando creemos que los animales son para nuestro uso y disfrute, eso es lo natural. Pero el maltratador de mujeres tiene el mismo esquema mental, no nos engañemos. ¿Por qué los maridos pegan a muchas mujeres? Pues porque creen que tienen derecho a ello, porque la mujer simplemente no es hombre, no es tanto por ser mujer, sino por no ser varón. Este tipo de ideas yo creo que hay que echarlas abajo con celeridad y con urgencia. Entonces, bueno, pues las mentalidades positivas creo que tienen que ser bienvenidas, y las mentalidades anquilosadas que propician de alguna manera víctimas inocentes, pues tienen que ser retiradas, pero cuanto antes, además. ¿Y desde el punto de vista psicológico pueden sufrir algún tipo de patología? Pues lamentablemente no. Seguro que hay casos, pero nosotros solemos decir que ojalá quienes maltratan a los animales o quienes participan de alguna manera, consciente o inconscientemente, del maltrato de animales, ojalá fueran enfermos mentales, porque incluso se podrían reconducir
conducir a través de la seguridad social. Lo malo es que son y somos personas normales. Entonces, bueno, cambiar la mentalidad de una persona normal yo creo que es bastante más complicado que cambiar la mentalidad de un enfermo mental. Ojalá, insisto, fueran realmente patologías de carácter mental. ¿Podemos hablar entonces de una cuestión más o menos cultural? Absolutamente. La cultura lo es todo. La cultura no es ni buena ni mala. Hay culturas que son fascistas y hay culturas pues que tienen que dar la bienvenida cada vez más a lo que algunos especialistas han llamado el club moral, al que un día no pertenecieron ni los homosexuales, ni los negros, ni las mujeres, y hoy sí, y nosotros pretendemos que en ese club moral se permita el paso a los animales no humanos. Para proteger a un animal, ¿hay que ser vegetariano? No está nada mal ser vegetariano, parece incompatible defender a los animales en general y al mismo tiempo servirlos en el plato, pero se pueden defender a algunos animales evidentemente no siendo vegetariano. Nosotros sí propugnamos al menos una invitación expresa a que la gente sondee esa posibilidad. Señor Tamames, ya para acabar, ha escrito un libro, Tú también eres un animal, con el prólogo de Lucía Echevarría. ¿Qué nos quiere contar en este libro? Bueno, quiero dar respuesta con mayor o menor éxito a todas esas preguntas que se plantea la gente y que tratan de legitimar la situación actual de los animales. Es decir, cuántas veces hemos oído que los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones, o que primero están los humanos, o que por qué preocuparse por los animales cuando pasan tantas cosas a los seres humanos. Yo creo que, bueno, esos son castillos de barro y que como tal pueden ser fácilmente rebatidos. Pues Kepa Tamames, ya solamente queda agradecer su visita. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Un placer para mí también.